Bienvenidos a este curso o taller acerca de escritura narrativa de ficción. El tema que vamos a tratar en este primer taller es acerca de las narrativas audiovisuales para cine o películas, sobre todo de obras de ficción. Por lo general, cuando nosotros vemos un contenido audiovisual, una serie, la degustamos y no sabemos todo lo que hay detrás de ella, toda esa elaboración y planificación que hubo en el proceso de escritura y cómo se construyeron estos personajes. Acerca de eso se va a tratar este taller, cómo crear y planificar toda esa parte de producción de los personajes y de la historia a través de una escaleta narrativa. Empezamos con el punto número 1, que es la influencia. ¿Qué quiere decir la influencia? La influencia es todos los referentes que nosotros tenemos para construir y crear nuestros personajes, es decir, libros que nos pueden inspirar, series que nos pueden inspirar, obras que ya hemos visto en otra parte. Y no quiere decir, ojo con esto, que nosotros vamos a copiar esos referentes, sino que te van a servir como una forma de ejemplo sobre lo que quieres lograr con tus personajes. El punto número 2 es definir la diferencia entre una película y una serie. Es decir, nosotros debemos distribuir y determinar cuál es el producto audiovisual que estamos creando. Y para esto tenemos que identificar si lo que estamos creando es un macroproyecto o un microproyecto. Es por eso que vamos a ver la diferencia entre una película, que es un microproyecto, a una serie, que es un macroproyecto y que tiene toda una elaboración de tramas. A partir de una película tú puedes ver una situación, a partir de una serie tú ves el desarrollo de los personajes. El paso número 3, el punto número 3, tiene un despliegue de varias opciones y es sentar las bases. Para sentar las bases tenemos que tener en cuenta todos estos pasos que yo voy a mencionar a continuación. El paso número 1 es la sinopsis. Tenemos que tener clara cuál es la idea que nosotros vamos a trabajar, acerca de qué trata. En una sinopsis tú lo que vas es a vender tu proyecto, a vender tu historia. Supongamos que una sinopsis es lo que sale en el pie de foto de tu película, es decir, de qué trata la película, por qué la vería, qué es lo que va a ocurrir en mi película o en mi serie. El punto número 2 es el narrador, y para este tema del narrador es un poquito extenso, pero yo lo voy a explicar muy resumidamente. Al momento de tú realizar un proyecto y escoger lo que vas a realizar, tienes que tener en cuenta el tipo de focalización. En el mundo cinematográfico funciona por focalizaciones. La focalización interna es cuando el personaje protagonista, el personaje que nos cuenta la historia, nos lo cuenta desde su interior. Un ejemplo de esto puede ser la serie de Netflix You, donde todo lo que nos permite saber la historia es lo que nos cuenta este personaje. Es decir, pueden existir otras versiones, pueden ocurrir otras cosas, pero nosotros solamente nos quedamos con la parte interna, que es la que nos cuenta este personaje. No tenemos otros puntos de vista o opiniones, porque quien cuenta la historia es el personaje protagonista o determinado personaje. La focalización externa, a diferencia de la interna, es cuando todo se nos cuenta desde afuera. No hay un protagonista o una persona que nos cuente la historia, simplemente estamos viendo a personajes transcurrir en diferentes situaciones, pero nadie nos está contando una historia, por eso es externa. Es porque nosotros, como personas exteriores, podemos ver e interpretar el mensaje como nosotros lo estemos pensando. Y por último, la focalización omnisciente. ¿Cuál es la focalización omnisciente? Cuando hay un ser que no sabemos quién es, nos está contando una historia. Un ejemplo de esto puede ser Gossip Girl, donde un ente nos está contando la historia, está haciendo una interpretación como un dios que todo lo sabe y que sabe todo de todos y que nos cuenta todo de todos. Entonces es importante, antes y sobre todo antes de nosotros arrancar con nuestra historia, saber qué focalización estamos dándole, saber qué personaje estamos escogiendo, quién va a contar la historia y cómo la va a contar. Sobre todo cómo la va a contar, sobre eso trata lo que voy a explicar a continuación. Bueno, vamos con los personajes. Al momento de crear un personaje hay que tener en cuenta cómo se llama este personaje, qué apodo tiene este personaje, qué edad tiene, por qué piensa así, qué obstáculos se le presentarán a lo largo de la historia. Todo eso no es solamente tenerlo en la cabeza, sino apuntarlo, porque apuntándolo ya te estás sentando unas bases y marcando un precedente que al momento de tú estar redactando la historia puedes regresar a esa escaleta narrativa y recordar y decir: estos son los problemas que tiene este personaje, se va a enfrentar con este personaje, va a pasar por cierto momento. Entonces es importante en la escaleta narrativa, desde el principio, desde antes que empieces a escribir la historia, saber cómo empieza ese personaje y cómo termina, saber todo el desarrollo que va a tener, por lo menos en esa entrega que va a tener tu producto audiovisual. Lo segundo son los diálogos, cómo habla nuestro personaje, y ahí hay que tener en cuenta sobre todo su entorno. Si es un personaje que es adinerado,
es un léxico un poco diferente al otro léxico que puede manejar una persona que no tiene el mismo nivel socioeconómico. Eso por colocar un ejemplo, pero hay diferentes ejemplos. No es igual a como habla una persona del campo, a como habla una persona, un joven urbano que se dedica al reggaetón o al rap. Son diferentes léxicos, diferentes modismos, y eso debe ser representado en cómo habla nuestro personaje y las cosas que dice. Lo siguiente sería el conflicto. ¿Qué hay que tener en cuenta para el conflicto? ¿Quién debe enfrentarse mi personaje para que se desarrolle de manera correcta? Y es que como tal, los protagonistas en una obra son quienes impulsan la serie, son quienes cargan con el peso de la historia y quienes hacen que avance. Entonces, como tal, los villanos son a quienes se enfrenta a nuestro personaje protagonista. El tiempo en este caso sería cómo y en qué orden ocurre la historia. Nosotros vemos películas y series que a veces inician por el final y mediante se va desarrollando la serie vamos viendo qué era lo que estaba pasando. Es decir, empieza por el final para luego arrancar con el principio. Y es un poco enredado. Series como Dark, como Élite, que nos muestran este tipo de narrativas, pero es por eso, porque estuvieron planificadas para que empezaran en ese orden. Entonces, antes de escribir la historia hay que definir en qué tiempo va a transcurrir, si todo va a empezar con inicio, nudo y desenlace, o si con desenlace, inicio, nudo y nuevamente un desenlace. Y por último tenemos los finales. Hay finales estipulados para nuestros personajes y que puede que le den paso a una continuación, segunda parte de esa película o serie, o el final definitivo de ella. El primer tipo de final o clase de final es el final triunfante. ¿Cuál es el final triunfante? Donde todo termina como lo esperábamos, excelente, donde el protagonista triunfa y donde todo sale como lo esperábamos. Está el final trágico, donde es todo lo opuesto, todo termina de la peor manera. Están los finales circulares. ¿Cuáles son los finales circulares? Donde el personaje no aprende la lección, no tiene una evolución y vuelve a su punto de partida. Es decir, este personaje no se desarrolló, tuvo toda esa serie de inconvenientes y regresa al principio donde empezó. Por eso es un final circular. Están los finales trascendentales, que es donde el protagonista no obtiene lo que buscaba, pero sí lo que necesita. Es decir, nuestros personajes no tuvieron ese final feliz, pero al final se dan cuenta que no era lo que necesitaban. Y están los finales existenciales. Estos finales es donde el protagonista obtiene lo que quería, pero finalmente se da cuenta que no era lo que necesitaba. Este tiene una diferencia opuesta a los finales trascendentales. Teniendo todos estos elementos, tú puedes crear una escaleta narrativa que te va a permitir con claridad realizar tu proceso de escritura para poder obtener una serie de éxito o una producción cinematográfica exitosa.